yo te regresaré al mundo y tú hablarás en los últimos días. Tú le hablarás a la humanidad que yo, Jesús, he resucitado de los muertos y que yo soy el que vive y reina para siempre. Ahora yo te regresaré y a su tiempo yo iré y te sanaré para testimonio. Y conforme a su palabra, el Señor me saca de aquel lugar tan terrible, de aquel lugar tan horrible, aquel lugar de tormento. De esto podía grabar cassette y cassette, podía testificar días y semanas enteras de todo lo que el Señor me mostró. El Señor me dice: ahora regrese a la tierra, y conforme a su palabra, el Señor me saca de aquel lugar de tormento. Dice mi padre, y doy gracias a Dios porque hasta ahorita que estoy grabando este cassette, tengo a mi padre con vida que da testimonio de todo lo que estoy hablando. Dice mi padre que ya habían despedazado aquel camión, habían movido todas aquellas láminas que pesaban toneladas, habían sacado mi cuerpecito hecho pedazos, lo habían puesto en la orilla de la carretera, habían pasado ya 5 horas que habían luchado para despedazar el camión y sacar mi cuerpo completamente destrozado. Dice mi padre: yo te estaba mirando, hijo, ahí en la orilla de la carretera. Dice mi padre: para esa hora ya había tanta gente que estaban contemplando tu cuerpecito hecho pedazos. Dice mi padre: hasta el día de hoy, cada que platicamos de todo esto, dice mi padre: mira, hijo, así como miras mi mano, así quedaste completamente destrozado, así quedaste del grosor de mi mano, así estaba todo tu vientre, quedaste hecho pedazos. Oh, dice mi padre, había tanta gente, me empecé a sentirme culpable, empecé a sentirme que yo mismo te había deseado la muerte, sentí un deseo profundo de llorar. Dice mi padre: se habían comunicado para que llegara una ambulancia y levantara tu resto. La ambulancia no llegaba, habían pasado ya otras 2 horas, ahí se cumplen 7 horas. Oh, dice mi padre, en ese momento llegaron la Policía Federal de allí del estado de Coahuila, llegaron periodistas, empezaron a sacar fotografías de tu cuerpo, hijo. La policía dio fe de tu muerte, que estabas completamente destrozado. En ese momento, dice mi padre, sentí un deseo de llorar, de gritar, de descansar. Mi conciencia me acusaba, hijo, y empecé a retirarme de tu cuerpo para llorar, para descansar. Oh, pero dice mi padre, no me había retirado muy lejos cuando de repente escuché una voz tan poderosa, una voz que me dijo: sopla en la boca del niño, porque él vivirá para dar testimonio de mi grandeza, de mi amor y de mi poder. Sopla en su boca y él vivirá. Dice mi padre asustado, yo volteaba para atrás, para los lados, para ver quién me estaba gritando. Dice mi padre, y de repente una vez más escuché aquella voz de poder que me estremecía y me dice: no temas, porque yo soy el que vive y reina para siempre. Yo soy Jesús de Nazaret, el que vive y reina para siempre. Sopla en su boca y él vivirá. Dice mi padre, y en ese momento me fui corriendo, arrojé todas aquellas personas que contemplaban tu cuerpo. Yo lo que quería era llegar hasta donde estaba tu cuerpo. Pegué mis labios, hijo, en tu boca, aunque seguías arrojando sangre, y empecé a soplar, así como aquella voz me indicaba. Cuando soplé, abriste tus ojos y empezaste a platicar conmigo y me dijiste: papá, no temas, papá, estoy bien, Jesús me ha llevado al cielo. Aquella gente se estremecía, empecé a darme cuenta que la tierra temblaba, pero lo cierto es que tu cuerpo ahí estaba hecho pedazos y tú habías hablado. Alabado sea Cristo. Caí en el estado de coma. Dice mi padre: hijo, yo no te puedo explicar cómo sucedieron tantas cosas, pero lo cierto es que ahora me pusieron contigo en un taxi, en un carro de sitio. Yo no le dije a aquel chofer, aquel hombre que conducía aquel carro, a aquel hospital nos llevaran, pero lo cierto es que aquel hombre se dirigió exactamente al hospital donde tú habías estado internado por 3 años. Para ese tiempo mi papá, quiero hacer una aclaración, mi papá quedó afectado de su mente ya no lo funcionó, mi papá ya no quedó normal. Mi padre me dejó allí en el hospital donde yo había estado internado, había caído en el estado de coma, una lámina había perforado mi cráneo, había entrado sangre, me dejó en el hospital y desde ese día nadie me fue a buscar a ese hospital. Pasó 1 mes y medio, después de 1 mes y medio que yo estaba en coma, me acuerdo que era un día miércoles y eran exactamente las 11 de la noche cuando yo regresé del estado de coma. Me acuerdo que cuando fui recobrando mi vista, fui mirando unos bultos semiborrosos, uno hacia mi derecha y el otro al lado izquierdo.
Era una monja y era una enfermera que se me quedaba mirando fijamente a mi rostro. Cuando yo recobré completamente, le dije, ¿dónde estoy? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? Me acuerdo que aquella enfermera temblorosa se acerca y me dice, mira, estás en el hospital otra vez. ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? Me dicen, mira, hace 1 mes y medio que sufriste un accidente. Tu padre aquel te dejó hace 1 mes y hasta ahorita nadie ha venido a preguntar por ti. Les dije, tengo hambre, denme algo de comer. Y dije que aquella monja, asustada también, se me queda mirando y me dice, no puedes comer. En ese accidente que sufriste, tu cuerpo se fracturó completamente. Tu estómago se ha pegado y no puedes comer alimento. Te podemos dar alimento por las venas, pero ese alimento cuesta dinero. Nos hemos tratado de comunicar con tus familiares, pero nadie ha venido a preguntar por ti y no tiene el dinero. Necesitamos yeso para ponerte en tu cuerpo porque tu cuerpo está hecho pedazos. Una vez que yo me recobraba completamente, fui mirando que mi cuerpo lo tenía vendado en aquella cama. Y me acuerdo que cerraba mis ojos y los apretaba para establecer mi mente, mis pensamientos. Una vez que mi mente se establecía, vino el recuerdo de aquella voz tan poderosa, vino el recuerdo de mi experiencia con Cristo allá en la eternidad. Empecé a recordar aquel trono majestuoso, empecé a recordar aquella ciudad de oro, empecé a recordar aquellos personajes, aquellos ángeles y arcángeles. Pero lo que estremeció mi vida fue cuando recordé con exactitud, cuando el Señor me dijo, yo te amo, yo derramé mi sangre por ti. Yo iré y te sanaré para testimonio. Yo te tengo en mis manos y de aquí nadie te arrebatará. No temas porque yo estoy contigo. Y en ese momento empecé a gritarle a aquella gente, díganle a Jesús que aquí estoy. Él me dijo que me amaba. Él me llevó al cielo, Él me mostró una ciudad de oro y me dijo que su nombre es la Nueva Jerusalén. Él me dijo que ahí estarían todos aquellos que han sido lavados y regenerados en su sangre. De tormento, un lugar donde hay seres atormentados, y me dijo que todos los que rechazaron su sacrificio se encontrarían en aquel lugar de tormento. Él me dijo que su nombre es Jesús. Él me dijo que había vencido la muerte. Él me dijo que había derrotado a Satanás. Él me dijo, yo soy el que vive y reina para siempre. Y todas las cosas están sujetas en mi mano. Y en mi mano yo te tengo y de aquí nadie te arrebatará. Yo iré y te sanaré para testimonio. Díganle que aquí estoy. Él me dijo que iba a venir a sanarme. Y cuando yo empezaba a hablar, a gritar de esta manera, vi de que aquellas personas se asustaban y se salían de aquel cuarto. A partir de ese momento yo seguía gritando con toda mi alma lo que el Señor me había hablado, lo que el Señor me había mostrado. Seguían pasando los días y las semanas, se les avisó a las superiores, llegaban sacerdotes y llegaban gentes especializadas de la Iglesia Católica, se paraban en aquel cuarto mientras yo estaba gritando. Pero una ocasión vi de que entraba la Madre Nieve, la Madre Superior, aquella mujer que yo había aprendido a amarla como a mi misma madre. Oh, vi de que aquella mujer se acercaba y me dice, José, no entendemos lo que estás gritando. Eres un moribundo, no sabemos cómo es que tienes vida, no has probado alimento, tu vientre está pegado. No entendemos eso que estás gritando. Estamos sorprendidos cómo es que aún todavía tienes vida. Quiero hacerte unas preguntas, José. ¿Tú has cumplido con la Santa Iglesia? ¿Ya hiciste alguna vez? Recuérdate si has hecho tu primera comunión. Y dije, yo no sé lo que es eso. A mí Jesús me dijo que me amaba. Él me llevó al cielo. Él está en un trono poderoso. Y empecé a detallar todo lo que yo había mirado en aquel trono. Él me dijo que me amaba y me dijo que iba a venir a sanarme. Yo miraba que aquella mujer se salía una vez para afuera. Una vez más volvía para interrogarme y me dice, mira, todo lo que tú estás hablando es porque estás delirando.
Tu alma anda penando, tu alma no puede ir a la eternidad, tu alma no puede hallar el descanso porque tú no has cumplido con la Santa Iglesia. Pero mi deber es que tú cumplas para que puedas descansar. Mire que aquella mujer salía con pasos rápidos, se iba a su cuarto privado, y al poco rato regresaba, traía un vestido blanco y una vela y un rosario, un catecismo también. Cuidadosamente aquella mujer fue extendiendo aquel vestido blanco sobre mi cuerpo vendado y completamente quebrajado. Una vez que aquella monja cubría mi cuerpo, me dice: mira, vas a tener que hacer tu primera comunión para que te puedas confesar, para que puedas participar de la Eucaristía. Debido a que tú no te puedes hincar, es necesario que elijas a cualquiera de estas enfermeras para que te elijan y te representen en la comunión. Dice que iban entrando respetuosamente todas aquellas monjas y aquellas enfermeras. En ese momento vi que entraba una enfermera que se llamaba Esperanza. Esta mujer es algo especial para mi vida, porque cuando yo gritaba en aquel cuarto, cuando a ella le tocaba trabajar en el turno de noche, yo miraba que esta mujer entraba y se hincaba ahí en el borde de mi cama. Y allí oraba conmigo y me decía estas palabras: José, yo sí creo a todo lo que estás gritando, pero se nos tiene prohibido que hablemos de la Biblia, José, pero yo sí creo a eso que tú estás hablando. Con aquellas palabras, aquella mujer me estaba confirmando que ella sabía o había escuchado del Evangelio de poder, del Evangelio de Jesucristo. Cuando yo miraba que aquella mujer estaba llorando, le dije a la Madre Nieves, a la Madre Superiora, que fuera Esperanza la que ella me representara. Y vi que aquella mujer se acercaba al borde de mi cama, y cuando se hincaba decía estas palabras: Señor, perdónanos por lo que estamos haciendo. Y estas palabras confirman que aquella mujer sabía del Evangelio de gracia, del Evangelio de Cristo. Y aquella tarde ahí hice mi primera comunión. Una vez que hacía mi primera comunión, llegaba un sacerdote y oficiaba una misa en aquel cuarto para que yo pasara a la eternidad, para que descansara, muriese. A las 5 de la mañana, que es cuando se celebra la primera misa, me sacaron en una camilla y me llevaron para que yo me confesara, que es la única vez que lo he hecho en toda mi vida. Cuando llegamos ahí, me llevaron a un lugar donde ponen los enfermos que se van a confesar para que les ayuden a morir. Me acuerdo que aquel sacerdote empezó a decirme que yo tenía que contarle toda mi vida, mis pecados, para que él pudiera absolverme de mis pecados. Como yo no entendía todas esas cosas, porque desde mi niñez había quedado imposibilitado, paralítico completamente, aquel hombre empezó a detallarme lo que eran pecados. Empecé a recordar las actividades de las monjas que hacían en aquellos cuartos con los enfermos, cómo abusaban de ellos. Empecé a darme cuenta cómo utilizaban a una persona que estaba también paralizada, había nacido deforme y la iglesia lo tenía, y el médico que me estaba operando también estaba trabajando con este joven. Empecé a darme cuenta cómo había una persona que tenía síndrome de Down o era mongolito y lo utilizaban los sacerdotes y también las monjas. Empecé a darme cuenta de todas sus actividades sucias y asquerosas que practicaban con los enfermos y unos y otros. Cuando aquel hombre me estaba mencionando todo eso, ya había sentido repugnancia, ya estaba enfermo mentalmente de estar mirando tanta suciedad. Empecé a decirle todo aquello que me molestaba en mi mente. Cuando aquel hombre empecé a detallarle todo lo que había mirado, gritó y dijo: saquen a este muchacho de este lugar. Pronto me sacaron de ahí y me llevaron al altar principal, y en ese momento vi que venía bajando de aquel altar un sacerdote que traía una copa enorme, y allí traía la hostia o la Eucaristía, como lo llama la Iglesia Católica. Se acercó el sacerdote y me ordena que abra mi boca. Cuando ahí en aquella camilla yo abría mi boca y introducí aquella ruedita que es conocida como la hostia o la Eucaristía. Yo ya tenía más de un mes y medio que no probaba alimento, que había quedado con mi cuerpo completamente destrozado, mi vientre pegado. Cuando aquella hostia la ponían en mi garganta, yo empecé a vomitarla. Y esta es una ley canónica por la cual en estos últimos días ya la Iglesia Católica o Roma, el sistema romano, está persiguiendo a muchos cristianos y nos está engañando. Recuerdo que cuando vomité la hostia me descomulgaron, porque ese es un pecado mortal, ese es un pecado terrible que castiga a Roma, cuando alguien vomita la hostia, ya que es el Jesús de ellos. Yo la había vomitado porque mi vientre estaba pegado y yo no había podido ingerir nada. En ese momento, hermano, me sacan de ahí, me llevan a un cuarto y me dejan ahí. Ellos sabían que en cualquier rato yo iba a morir, puesto que ya había cumplido con todo lo que ellos creían para que yo pudiese morir. Oh, pero grande fue su sorpresa cuando yo iba sintiendo una fuerza poderosa que penetraba en todo mi cuerpo.
Y yo seguía gritando con más fuerza, díganle a Jesús que aquí estoy. Él me dijo que me amaba, Él me dijo que me iba a sanar, Él me llevó al cielo, Él me mostró un lugar de tormenta, Él me dijo que me amaba, Él me dijo que vendría a sanarme. Habían pasado exactamente 2 meses y 3 semanas, 2 meses y 3 semanas que yo seguía gritando ese nombre que hay poder, sí, mi hermano, mi amigo, porque solamente en el nombre poderoso de Jesús hay perdón para el pecador. Yo seguía gritando con toda mi alma por lo que Jesús me había dicho. En esta tierra a mí nadie me había hablado de Jesucristo, a mí nadie me había explicado de lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario, pero Jesús se me había revelado como el Salvador, como el Sanador, como el único que tiene poder y misericordia sobre la humanidad. Yo seguía gritando, díganle a Jesús que aquí estoy. Me acuerdo que entró la Madre Nieves, temblando aquella mujer, y me dice, ya no estés gritando, por favor, José. Aquí hay personas que están enfermas y necesitan descanso, pero con esos gritos tan horribles que das a todos nos ponen nerviosos. Yo no sé qué tienes, por qué gritas de esa manera. Yo no entiendo cómo es que tú tienes vida. Mira, todos nos han puesto nerviosos, ya estamos enfermos nomás de estar oyendo esos gritos tan horribles que das. Por favor, te lo pido, ya no estés gritando de esa manera. Y le dije, Padre Superior, Jesús me llevó al cielo. Yo estuve en el cielo y Él me dijo que me amaba. Él me dijo que iba a venir a sanarme. Y yo miraba que aquella mujer se le quedaba viendo a mi cuerpo, que ya se empezaba a podrir con aquellas vendas que ya se estaban pegando en mi cuerpo. Y me dijo, mira, ya no estés gritando, por favor. Hoy mismo voy a autorizar unos médicos para que te examinen, pero ya no estés gritando, por favor. Ya tus gritos se escuchan en todos los pasillos, ya no estés gritando, por favor. Aquella mujer salió presurosa de aquel cuarto y al poco rato entró una enfermera y una monja, que eran las que trabajaban como camilleras. Me bajaron de aquella cama, me pusieron en aquella camilla y me llevaron hasta otra parte de aquel hospital, unos cuartos que yo no conocía. Ahí me dejaron. Al poco rato vi de que iba entrando los médicos, me bajaron de aquella camilla y me pusieron en una cama especial. Me acuerdo que empecé a ver una serie de alambres que tenían unas rueditas y me las iban poniendo alrededor de todo mi cráneo. Una vez que tenían todo eso en mi cráneo, me ordenaban que cerrara mis ojos, mientras que vi de que un médico se sentaba enfrente de mí, otros estaban sentados en las máquinas. Sí me apagaban la luz, y una vez que apagaban, solamente dejaban unas lucecitas pequeñas donde pudieran ellos estar mirando aquellas máquinas, aquellos aparatos, y ordenaron que mantuviera mis ojos cerrados. Cuando yo tenía mis ojos cerrados, empezaron a decirme, queremos que nos hables todo lo que has estado hablando, queremos escucharte. Y ahí con mis ojos cerrados en aquel cuarto, empecé a narrarles de mi experiencia con Cristo. Empecé a decirles cómo había salido de mi cuerpo. Empecé a explicarles todo lo que había mirado en aquel lugar de tormento, en aquel lugar tan sucio, en aquel lugar tan terrible. Empecé a explicarles en la forma cómo había sido arrebatado mediante una luz de poder. Empecé a dar testimonio cuando estuve frente al trono. Aquel trono poderoso, aquel trono donde Jesús me había dicho, yo te amo. Yo resucité de los muertos, Satanás destruyó tu cuerpo, pero a Satanás yo lo vencí. Cuando yo les mencionaba que Satanás me había destruido mi cuerpo, yo miraba que se burlaban de mí. Empecé a explicarles cuando les dije, el Señor me llevó hasta una ciudad en el cielo. Empecé a darles testimonio de todo lo que Cristo me había dicho. Una vez que terminaba el interrogatorio que hacían conmigo, escuché cuando dijeron, no cabe duda, todos los exámenes nos confirman que este jovencito está demente. Me sacaron de ahí y me llevaron al cuarto donde estaba. Le entregaron aquellos documentos a la Madre Nieves, donde ellos dictaminaban que yo era una persona demente. Hace 32 años que yo estaba en una cama todo podrido con mi cuerpo deforme.
Y me dijeron que no era cierto de mi experiencia, que yo estaba loco. Hoy en día he escuchado que muchas personas todavía dicen que yo estoy loco. Pero hace 32 años que tuve esta experiencia maravillosa con Cristo. Y a partir de esa experiencia ahora soy una persona feliz. Cuando me dejaron en aquel cuarto llegó la Madre Nieves y me dice: ahora sí sé lo que tienes. Por eso tu padre y tu madre te dejaron, porque eres el ser más asqueroso. Eres el ser más inmundo. Por eso te dejaron tus padres, porque tú solamente ocasionas problemas. No me molestaba, aquellas palabras no me herían porque me decían que yo era el ser más inmundo. Lo que me lastimaba en mi alma es que me recordaban que mis padres me habían olvidado. Yo le dije: Madre Superiora, yo no estoy loco. A mí Jesús me llevó al cielo y allá me dijo que me amaba. Allá me dijo que Él iba a venir a sanarme. Me dijo: mira, ya no tengo por qué soportar todos tus gritos. Esos gritos que nos han enfermado. Hoy mismo te voy a sacar, voy a autorizar para que te saquen y te lleven a un cuarto donde puedes gritar todo lo que quieras y allí no vas a molestar a nadie. Quiero que se te quede esto bien grabado. Eres un demente. Tengo pruebas. Me enseñaba aquellos papeles de aquellos médicos que habían examinado mi cráneo. Pronto salió aquella monja y al poco rato llegaba aquella enfermera y aquella monja. En aquella camilla me sacaron de ahí, me llevaron por alguna serie de pasillos hasta que llegamos a unos cuartos que donde ponían cosas inservibles que ya no utilizaba el hospital. Llegamos al fondo de aquel pasillo y vi que aquella monja y aquella enfermera se iba cubriendo su cara, su nariz, su boca, con un trapo que se ataban atrás en su nuca. Yo pronto me preguntaba yo mismo por qué se cubrirán su cara de esa manera. Una vez que estaban aquellas personas bien cubiertas, abrieron aquella puerta de aquel cuarto tan misterioso. Cuando se abrió aquella puerta, introdujeron aquella camilla donde me llevaban. Y pronto me di cuenta por qué es que estas personas se cubrían su cara de esa manera. Con el simple hecho de abrir aquella puerta me di cuenta de aquel mal olor que provenía de dentro de aquel cuarto. Había un olor a carne podrida. Empecé a darme cuenta que había excremento regado por todas partes en aquel cuarto. En una cama estaba una mujer que gritaba. Esta mujer tenía un cáncer en su vientre estaba putrificado y despedía un olor insoportable. Empecé a mirar a algunas personas que estaban desnudas, llenas de llagas. Estas personas tenían enfermedades incurables. Sus familiares los habían abandonado y allí en aquel hospital los ponían en aquel cuarto. Y con esas personas eran con las que practicaban los especialistas. Ahí me pusieron en aquel cuarto para no oír lo que Jesús me había dicho. Para no escuchar lo que Jesús me había dicho, que Él me iba a sanar. Una vez que me pusieron en aquella cama, aquella monja y aquella enfermera me dijeron: aquí puedes gritar todo lo que quieras. De aquí nadie te va a sacar, de aquí nadie vas a molestar. Aquí solamente salen cuando mueren y tarde que temprano te morirás, asqueroso. Yo les gritaba que yo no estaba loco, que Jesús me dijo que Él me iba a sanar. Él me dijo: yo voy a venir a sanarte, yo no estoy loco. Pero no quisieron creerme. Me pusieron en aquel lugar, salieron y cerraron aquella puerta herméticamente. Y a ese cuarto estaba prohibido para que personas regulares pudieran entrar a ese cuarto. Ese cuarto estaba privado. Seguían pasando los días y yo seguía gritando en aquel cuarto. Me iba dando cuenta que aquellas personas que estaban ahí no les daban comida. Yo vi de cuando aquellas personas se comían su mismo excremento. Empecé a darme cuenta de cómo personas morían y ahí se quedaban en aquel lugar y las iban sacando y las quemaban. Empecé a darme cuenta que mi cuerpo estaba podrido y hasta el día de hoy todo esto lo pruebo porque tengo todas las evidencias.
Me fui dando cuenta que aquella cama donde yo me encontraba estaba llena de pusa, estaba llena de excremento ahí donde nadie cambiaba aquellas camas, y aquel cuarto era un hedor tan terrible, era un hedor insoportable. Fui dándome cuenta hasta que sacaban a la última persona y ahora solamente me quedaba solo en aquel cuarto. Habían transcurrido 7 días de que yo estaba encerrado en aquel cuarto maloliente. Conforme iban pasando los días, en aquella soledad yo me encontraba, y mientras estaba en aquella cama yo recordaba constantemente a mi madre, recordaba a mi padre y recordaba a mis hermanos. Y yo mismo me preguntaba por qué mi padre y mi madre me dejaron. Yo no tengo la culpa de estar en esta condición. Yo sabía que en cualquier momento yo iba a morir. Allí en aquel cuarto recordaba todo lo que mi madre me había dicho. Pero lo cierto es que yo estaba abandonado. Lo cierto es que mis padres me habían olvidado. Aquel último día, conforme iban avanzando aquellas horas, fui dándome cuenta de una frialdad que iba recorriendo mi cuerpo. Oh, me fui dando cuenta que iba perdiendo la fuerza de mi cuerpo. Fui sintiendo que mi lengua se iba endureciendo y ya no pude hablar, ya no pude gritarles. Aquel último día, aquella tarde, que yo estaba en aquella cama completamente olvidado, abandonado. Aquella tarde escuché cuando se abría una vez más la puerta de aquel cuarto. Y vi de que entraba aquella monja y aquella enfermera que 7 días para atrás me habían puesto en aquella cama. En esta ocasión llevaban a una persona mordida por una serpiente. Este era un muchacho joven. Escuchaba los gritos de aquel muchacho de dolor. Pude ver aquella pierna completamente inflamada. Aquella pierna tenía unas heridas que los médicos le habían hecho para que chorrease la sangre infectada y se pudiera lograr la vida de este muchacho. Pero los médicos habían dicho que ese muchacho moriría irremediablemente aquella noche. Una vez que pusieron a aquel muchacho en una cama, se fueron dirigiendo hasta aquella cama donde estaba mi cuerpo. Aquella monja y aquella enfermera, yo creo que pensaron que yo estaba muerto al darse cuenta que yo ya no gritaba. Pero al acercarse a aquella cama, se dieron cuenta que yo seguía con mis ojos abiertos. Yo con mi mirada les quería decir que yo no estaba loco. Yo con mi mirada les quería decir que Jesús me había dicho que Él me iba a sanar, que Jesús me había llevado al cielo y que allá me había dicho que Él me iba a sanar para testimonio. Se fueron acercando y aquella monja y aquella enfermera se me quedaron mirando. Y me dicen, todavía no te mueres, asqueroso. No entendemos, no comprendemos cómo es que aún todavía tienes vida. Eres el ser más asqueroso, eres el ser más inmundo que nuestros ojos han mirado. Me tomó de mi pelo aquella monja y empezó a azotar mi cabeza en el borde de aquella cama. Aunque mi nuca todavía seguía herida con aquella herida que me había ocasionado aquella lámina. Pero a ellos no les interesaba mi condición, a ellos no les interesaba mi situación. Estaban cansados de haberme mirado en esa condición y de escuchar lo que yo estaba gritando. Después de que me azotaban, me decían, tarde que temprano morirás, asqueroso. Salieron de aquel cuarto y volvieron a cerrar aquella puerta herméticamente. Fueron avanzando las primeras horas de aquella noche. Y conforme iban avanzando, fui escuchando que aquel muchacho iba dejando de gritar. Fui escuchando que aquel muchacho caía en un sueño profundo. Serían las 4 o las 5 de la mañana. Aquella madrugada se fueron cerrando mis ojos y dije, voy a morir. Oh, pero aquella madrugada fui escuchando unas pisadas tan extrañas. El eco de aquellas pisadas parecía que estremecían, parecía que el mismo hospital temblaba con el eco de aquellas pisadas, o con aquellas pisadas mi cuerpo temblaba en aquella cama. Yo por mi oído yo podía darme cuenta cuando eran médicos, cuando eran enfermeras o cuando eran las monjas que transitaban por aquellos pasillos. Pero en esta ocasión, en esta madrugada, aquellas pisadas eran tan extrañas porque parecía que aquel hospital temblaba con aquellas pisadas y mi cuerpo en aquella cama se estremecía. Escuché claramente cuando aquellas pisadas se detenían
en aquella puerta que permanecía herméticamente cerrada y que había órdenes estrictas para que nadie pudiera abrir aquella puerta, solamente aquellas personas que estaban encargadas de llevar a aquellas personas o sacar a aquellas personas cuando morían. Pero en esta ocasión escuché que aquella puerta se abría y fui escuchando que ahora aquellas pisadas resonaban en aquel cuarto maloliente, allí en aquel cuarto donde estábamos los olvidados, allí en aquel cuarto donde estábamos los que no valíamos nada. Aquellas pisadas se escuchaban dentro de aquel cuarto y pude darme cuenta de que aquellas pisadas se dirigían hasta aquella cama donde estaba mi cuerpo destrozado. Pero en ese momento sentía que la vida se me iba lentamente, y cuando mi vida se escapaba lentamente, fui sintiendo que alguien se acercaba a mi oído, y en ese momento escuché aquella voz de poder, aquella voz de misericordia, aquella voz poderosa que me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, yo he venido para sanarte. Hoy le demostraré a Satanás una vez más que yo doy vida donde no hay vida, porque yo soy la vida. Oh, enfrente de mí estaba la vida, enfrente de mí estaba el que había resucitado, enfrente de mí estaba el que había vencido a Satanás. En aquella cama estaba la obra del diablo, en aquella cama estaba lo que había dejado Satanás de mi cuerpo, pero enfrente de mí estaba Jesús, el Hijo de Dios, el que me había llevado y me había dicho: yo soy Jesús, yo te he traído hasta este lugar porque te mostraré mi gloria. Era la misma voz que me había hablado, era el mismo Cristo que me había llevado y me había mostrado la ciudad santa, donde estarán los santos. Ahora estaba en aquel cuarto y me dijo: no temas, porque yo he venido para darte vida, yo te levantaré para testimonio en los últimos días. Y en ese momento una luz cubría mi cuerpo. Cuando aquella luz cubría mi cuerpo, fui abriendo mis ojos y vi de aquella luz de poder que cubría aquel cuarto maloliente. Abrí mis ojos como si yo nunca hubiese estado enfermo. Yo miraba aquella luz que cubría aquel cuarto, y de entre aquella luz salía aquella voz de poder que estremecía mi cuerpo. El Señor empezó a hablarme, me dijo: yo te levantaré, yo he venido para sanarte y dejaré evidencias en ti para que les muestres y les pruebes a aquellos que no creen, para que crean que yo soy grande y poderoso. Y en ese momento mi cuerpo empezó a tronar. Levanté mis manos para arriba, aunque estaba en aquella cama. Pude escuchar con claridad cuando aquellos huesos tronaban, aquellos nervios que habían estado endurecidos, aquellas manos que habían estado deformes, con el poder glorioso de Jesús tomaban forma y mis manos se volvían a la normalidad y levantaba mis manos en aquella cama. El Señor seguía hablándome. Pronto escuché que mi cuerpo volvía a funcionar. Escuché cuando mi corazón palpitaba, cuando la sangre corría por mis venas. Empecé a escuchar cuando mi cuerpo estaba temblando. Y en ese momento vi de que de aquella luz salían aquellas manos que habían estado clavadas en aquel madero por mí. Eran las manos benditas y santas de Jesús, el Hijo de Dios. Me tomaron de aquella cama y me dijo: no temas, yo te tengo en mi mano y de mi mano nadie te arrebatará. Ahora yo estaba en las manos benditas y santas de Jesús, el Hijo de Dios. Al momento se inclinaban aquellas manos y mi cuerpo se resbalaba, y cuando mi cuerpo caía al suelo, caía de pie y empecé a caminar aquella madrugada. El Señor me dijo: camina, porque yo te llevaré por el mundo. Tú hablarás de mi grandeza, de mi amor y de mi poder, y cada vez que tú hables yo seré glorificado en cada vida, en cada corazón. Yo salvaré, yo sanaré y bautizaré con mi Santo Espíritu. Yo seguía caminando en aquel cuarto, aunque mi cuerpo estaba vendado, pero mi cuerpo tenía vida, porque había llegado la vida aquella madrugada. Yo seguía caminando con mis manos levantadas.
Lo primero que hice, dirigirme a donde estaba aquel muchacho. Aquella pierna me había impresionado, aquella pierna seguía inflamada, aquella pierna miré que estaba pinta, aquellas heridas eran impresionantes. Me acerqué a donde estaba aquel muchacho, empecé a agarrarlo de su cara, vi que este muchacho se estremecía, se incorporaba y abría sus ojos enormemente, se tapaba su cara. Yo seguía caminando alrededor de aquel cuarto. Y en ese momento vi de que aquel muchacho tomaba aquella pierna inflamada, la agarraba con sus manos, la dejaba caer de aquella cama, y yo miraba que arrastraba aquella pierna, brincaba sobre su pierna buena, se dirigía a aquella puerta, se recargaba y se me quedaba mirando. Una vez más me fui acercando hasta aquel muchacho y empecé a agarrarlo. Yo lo que quería era acariciarlo, agarrarlo. Yo lo que quería era saber, darme cuenta que se sentía agarrar a aquella persona. Todo lo que estaba en aquel lugar lo estaba agarrando. Por 10 años el diablo me había paralizado, por 10 años el diablo se había apoderado de mí, pero aquel 14 de mayo, aquella madrugada, había llegado Jesús, el Hijo de Dios, me había hecho libre. Ahora yo andaba agarrando todo aquello que estaba a mi alrededor, y en ese momento cuando yo agarraba y abrazaba a aquel muchacho, vi que aquel muchacho se estremecía, y de repente escuché que hablaba de una forma tan extraña que yo no podía entenderle. Empecé a ver que aquel muchacho se estremecía, y de repente volteó para donde estaba la puerta, y con sus manos empezó a golpear aquella puerta y decía: anda caminando, anda caminando. En ese momento se dejó sentir un viento, había un viento que soplaba. Oh, y en ese momento, mientras aquel muchacho golpeaba aquella puerta, de repente vi de que aquella puerta se abría y aquel muchacho salía corriendo arrastrando su pierna y golpeaba con un pedazo de fierro de una cama, golpeaba aquella ventana. Todo lo que encontraba aquel muchacho iba golpeando, produciendo un ruido aquella madrugada, y gritaba: anda caminando, anda caminando. Con aquel ruido aquella madrugada se levantaban las enfermeras, se levantaban las monjas, se levantaban los sacerdotes, venían gente de los cuartos que salían con aquel ruido que producía aquel muchacho, venían corriendo por aquel pasillo, aquella puerta que supuestamente debería estar cerrada herméticamente, aquella madrugada estaba de pie, y en medio de aquel cuarto estaba parado yo. Llegaron aquellas monjas y gritaban: no, no puede ser cierto lo que estamos mirando, no puede ser cierto lo que estamos mirando. Y desde la puerta me gritaban: ¿quién te bajó de la cama? ¿Cómo te bajaste de esa cama? Y desde adentro de aquel cuarto les gritaba: Jesús vino y me sanó, Jesús vino y me sanó. Y yo miraba que caían al suelo. Cuando estaban en el suelo, yo miraba que aquellas monjas se agarraban de su pelo, se golpeaban, se arañaban, se incorporaban y decían: no puede ser cierto lo que estamos mirando, no puede ser cierto lo que estamos mirando. ¿Quién te bajó de la cama? ¿Cómo es que andas caminando? Y les volví a gritar: Jesús vino y me sanó, Jesús me dijo en el cielo que Él vendría. Yo les estuve gritando por 3 meses que Jesús me iba a sanar. Jesús llegó esta madrugada y me dijo que Él me amaba. Él me dijo que había muerto y había resucitado. Él me dijo que había derramado su sangre en la cruz del Calvario por la humanidad. Él vino y me tocó y me sanó. En ese momento yo miraba que caían otra vez al suelo, seguían, hermano, jalándose el pelo. Empecé a mirar que se golpeaban y en ese momento se incorporaban. Y voltearon para donde estaba aquel muchacho con aquella pierna inflamada. Aquel muchacho estaba asustado, impresionado. Y voltearon para donde estaba aquel muchacho y le pidieron, le exigieron que les dijera quién le había bajado de la cama. Aquel muchacho decía, él gritó que el que le había sanado, su nombre era Jesús. Y en ese momento aquella pierna volvía a la normalidad. Aquel muchacho era sanado. Jesús me dijo: cada vez que tú hables de mi grandeza, de mi amor y de mi poder, yo seré glorificado en cada vida, en cada corazón. Alabado el Señor, oh, porque Él es poderoso, Él tiene poder todavía, su poder no ha menguado. Dios puede salvarte, Dios puede sanarte, Dios puede transformarte. Después de que pasaban todas estas cosas, en ese momento vi de que la Madre Nieve, la Madre Superiora, corría hasta dentro de aquel cuarto, empezó a cubrirme con aquellos hábitos que ellos se cubren, empezó a envolverme, y desde ese momento le prohibió a todas aquellas personas que se acercaran a mí. Dio órdenes precisas para que me sacaran de ahí y me llevó a su cuarto privado. Desde ese momento, la Madre Nieves, la Madre Superiora, me tenía en su cuarto privado. Ordenó a 5 monjas para que se hicieran cargo de mí. Le ordenó a los especialistas, a los médicos, para que hicieran examen de todo mi cuerpo. Después de que los médicos hacían exámenes de todo mi cuerpo, le dijeron a la Madre Nieves, a la Madre Superiora: tenemos los exámenes
de los médicos, de todos los que han colaborado, y queremos decirle, Madre Superiora, que estamos completamente sorprendidos, porque este niño no tiene rodillas, no tiene hombros, su columna tiene 2 fracturas, solamente tiene un pulmón, y quiero decirle que este niño puede caminar normalmente, y esto nosotros no podemos explicarlo. Científicamente, Madre Superiora, nosotros no podemos dar un informe completo. Desde ese momento la Madre Nieves, la Madre Superiora, exclamó y gritó: milagro, tú has sido sanado por intervención divina, milagro. Y en ese momento aquella mujer me abrazaba, aquellas monjas me besaban, y desde ese momento, hermano, aquellas monjas y la Madre Superiora empezaron a tener un cuidado muy especial conmigo, con mi vida. Desde ese momento me di cuenta que mi vida cambiaba repentinamente, porque pues la Madre Nieves, la Madre Superiora, se habían interesado de una manera muy especial. Me llevaron a su cuarto privado. Desde ese momento autorizó a monjes para que se hicieran cargo de mí, para que me atendieran, y claro, para que me enseñaran la doctrina de la Iglesia Católica, me enseñaron a manejar el rosario. Estaba constantemente con ellos en las reuniones, estaba con ellos constantemente en las misas, la misa de 5 de la mañana a la misa de 6 de la tarde, y me di cuenta que pues había cambiado todo aquello, pues con lo que el Señor había hecho en mi vida. Había un cambio extremadamente grande, y me acuerdo que pues llegaban personas de ahí de Saltillo, pues personas de alto renombre, y empezaban allí, ¿verdad?, la Madre Nieves a explicarles lo que había sucedido en mi vida. Yo me acuerdo que pues aquella mujer, ¿verdad?, la Madre Nieves, era una anciana, y a veces pues ella pasaba mucho tiempo ahí sentada conmigo, y me acuerdo que le gustaba mucho tejer de gancho, y a ella le gustaba mucho que yo le comentara, le explicara, ¿verdad?, cómo yo había sido sanado. Yo me acuerdo que le decía: Madre Superiora, yo quiero que le hable a mi papá, le hable a mi mamá, yo quiero mirarlos, yo quiero irme con ellos, yo quiero que me miren que yo ando caminando. Recuerdo que la Madre Nieves me decía: mira, todavía no es el tiempo, tus padres se van a sentir muy orgullosos, pero todavía no es el tiempo en que tú puedes reunirte con tu familia. Te vas a reunir con ellos, pero a su debido tiempo. Me acuerdo, ¿verdad?, que mientras yo estaba pues con la Madre Nieves, la Madre Superiora, y con todas aquellas monjas, pues me di cuenta que pues la Madre Nieves era lesbiana, y aquellas monjas que había comisionado ella misma para que me cuidasen, pues eran las amantes de ella. Entonces se dieron cuenta que yo también había ya descubierto estas actividades, y decidieron sacarme de allí del hospital y me llevaron a un convento en la ciudad de Saltillo, y ahí pues me entregaron también para que me atendieran las monjas de ese convento. Me acuerdo que pues en ese tiempo, ¿verdad?, que yo estaba ahí con estas monjas, pues me contaban muchas cosas, muchas historias de la Iglesia Católica. Bueno, me cantaban el Dominique Nique en la mañana, en la tarde, el mediodía, en fin, ellos estaban muy interesados en mí. Me acuerdo que ciertos días de la semana, ciertos días del mes, ¿verdad?, pues había ocasiones en que pues casi me obligaban para que yo me durmiera muy temprano, y pues sinceramente yo sentía, le tenía temor a la cama. Yo decía: pues si me acuesto, si mañana ya no me levanto. Pues yo tenía cierto temor, porque pues 10 años estar en una cama es algo muy horrible, y pues yo no quería acostarme, pero me acuerdo yo que en ciertos días pues casi me obligaban para que yo me durmiese. Me di cuenta que pues una vez que yo me quedaba en mi habitación, pues se desaparecían ciertas ocasiones, ¿verdad?, las monjas, ya que en el convento, pues hermanos, siempre hay ahí actividades de las monjas, y como yo me di cuenta que en ciertas ocasiones pues las monjas no estaban, se desaparecían, entonces yo me levantaba de mi cama y me salía de mi habitación y empezaba a recorrer todos los edificios que tenían en ese convento. Me acuerdo que en una ocasión llegué a una sala y pues me di cuenta que aquella puerta estaba un poquito abierta. Escuché como que alguien había adentro,
Bueno, yo me asomé y vi de que ahí estaban unas monjas con unos hábitos que yo no los había mirado, ese tipo de vestimenta que traían aquellas monjas. Con el correr de los días, ya que estaba en ese convento, pues me di cuenta que esas monjas eran conocidas como las benedictinas. Estas monjas tienen un trabajo, una misión muy especial, porque permanecían días hincadas en un altar, y ahí en una especie de mesa elegantemente arreglada, pues estaba una copa blanca con unos rayos solares, y yo miraba que esas monjas siempre estaban hincadas ahí en ese lugar. Bueno, yo seguía, ¿verdad?, en las noches, cuando pues las monjas desaparecían, pues yo seguía recorriendo aquel convento. En una ocasión recuerdo que llegué una vez más a aquella sala, y vi de que la puerta ahora estaba un poquito más abierta, y vi de que no estaban aquellas monjas, y con el tiempo que yo llevaba en el convento, pues me habían dicho que ahí se tenía que montar guardia de día y de noche. Y me di cuenta que en esta ocasión, pues no estaban esas monjas que estaban comisionadas para montar guardia en ese lugar. Me metí para adentro y me llamó mucho, tuve mucha curiosidad por mirar qué había dentro de aquella enorme copa blanca. Me subí hasta aquel altar y destapé aquella copa y me di cuenta que allí lo que tenían era la hostia. La hostia es Cristo, es Jesús para los católicos. Después de que miré y que era la hostia, y me recordé que pues esa hostia mía me la habían dado también, que participara de la Eucaristía. Entonces me di cuenta, ¿verdad?, que en aquel altar tan elegante, pues ahí en una esquina estaba levantado aquel manto, y en aquella esquina había una puertecita secreta y estaba abierta en ese momento. Yo me asomé y vi de que había escalones para abajo. Pues como yo pude, ¿verdad?, me metí y fui descendiendo hacia abajo, y me di cuenta que abajo del convento había unos cuartos secretos. Empecé a descender para abajo, empecé a darme cuenta de unas luces que estaban encendidas, unos focos, como que pues no les hacían limpieza, como que ahí no se metían o no eran habitados regularmente por personas. Pero yo seguí caminando por debajo y me fui dando cuenta de que venía de algún lugar un olor a tabaco, un olor a vino, a licor. Y pues eso me llamó más la curiosidad, y me fui caminando por debajo de aquel lugar, y fui a dar a un lugar donde pues se acababa de terminar una fiesta o una orgía, para que mejor me entiendan. Ahí había botellas de licor, había unas mesas de billar, había cigarrillos humeando, y eso a mí me llamó mucho la atención. Yo seguía recorriendo cuando pues había la oportunidad y que las monjas pues se desaparecían. Lo cierto, queridos hermanos y amigos, que en aquel lugar se celebraban fiestas o orgías. Yo llegué a mirar cómo se prostituían monjas con monjas, sacerdotes con sacerdotes. Empecé a darme cuenta cómo abusaban de las monjas. Empecé a darme cuenta cómo había lugares donde las mismas monjas se golpeaban, se laceraban su cuerpo. Empecé a ver monjas, ¿verdad?, que eran torturadas cuando desobedecían las órdenes de la iglesia, de las superiores que había en ese convento. Empecé a darme cuenta de todas esas actividades. Empecé a darme cuenta que pues también utilizaban animales como eran perros. Y todo aquello fue surtiendo un efecto en mi vida. Mientras yo miraba aquellas actividades tan sucias, aquellas actividades tan degeneradas de aquellas personas, yo recordaba a mis abuelos. Yo recordaba, me acuerdo que en esta ocasión yo me acordaba mucho de mi abuelo, el padre de mi padre, que era un hombre muy noble. Y eran personas sumamente sumisos a la religión, al sistema católico romano. Me acuerdo que cuando llegaban sacerdotes a visitar a las casas de mis abuelos, yo miraba que mi abuelo les ordenaba a toda su familia que tenían que besarle la mano. Ellos tenían mucha reverencia, tenían mucha, pues respetaban mucho a tus personajes, a estas personas. Pero ahora yo estaba mirando, enfrente de mí estaban actividades tan horribles. Empecé a recordar que cuando yo estaba en el hospital, en aquel cuarto, entraban y hacían tantas cosas tan horribles con aquella gente enferma. Recuerdo que en una ocasión, una mujer que trabajaba en la cocina, en una ocasión llegó y me dice: José, no vayas a comer carne.
porque esa carne que les están dando a ustedes los enfermos es carne humana. Aquello había surtido un efecto tremendo, terrible en mi vida. Y como yo sentía un aprecio muy grande por la Madre Nieves, por la Madre Superiora, yo le dije lo que aquella mujer me había dicho, me había comentado. Desde ese tiempo se corrió el rumor de que aquella mujer estaba demente, de que no le hicieran caso porque ella tenía problemas con su mente. Lo cierto es que aquella mujer había desaparecido. Pero ahora yo estaba mirando aquellas actividades tan horribles, tan sucias, tan degradantes. Me acuerdo que yo seguía recorriendo las partes de abajo de aquel convento. Llegué a unos cuartos cuando me di cuenta que venía un olor de carne podrida, carne putrificada, y llegué a los cuartos que yo mismo me quedé horrorizado. Allí empecé a mirar que había niños clavados en aquellas paredes. Empecé a mirar aquellos cuerpecitos de aquellos niños que estaban deshaciéndose. En otras palabras, queridos hermanos y amigos, en los años 60 la Iglesia Católica empezó a promover las apariciones de Fátima en España, y de allí de Saltillo, de aquel convento, de aquel hospital, salían monjes, sacerdotes para ir a comulgar, decían que con Fátima. Y en esos años que yo estaba en ese hospital estaban regresando todas aquellas monjas y aquellos sacerdotes y personas que habían ido hasta Fátima, España. Toda aquella gente había regresado completamente trastornados. Había monjes que estaban embarazadas, las embarazaban los sacerdotes, y aquellas criaturas ahí los mataban, los sacrificaban, porque ellos hacen sacrificios a María. Empecé a darme cuenta de todas aquellas actividades tan sucias. Me acuerdo que tomé un cráneo de una criatura y me lo llevé para mi cuarto, y cuando llegaban aquellas monjas empecé a decirles que yo había hallado cuartos donde había muchas personas o niños, criaturas que estaban de esa manera. Empecé a darme cuenta que aquellas monjas lloraban, gritaban y me pedían, me imploraban, me rogaban que yo a nadie le platicara de eso. Me decían, si tú dices estas cosas, a nosotros nos van a torturar, nos van a golpear porque descuidamos de ti, y tú vas a ser el culpable cuando nos están azotando, nos estén golpeando. En otras palabras, le estaban dando un lavado de cerebro. La Biblia dice que el diablo es acusador. El diablo va a utilizar cualquier cosa, mi hermano, mi amigo, para amedrentarte, para atemorizarte, para que no hables la verdad. Pero de una cosa estoy seguro, queridos amigos y hermanos, que Jesucristo tuvo misericordia de mí. Jesucristo me levantó para que yo predique un evangelio de poder, para que yo predique un evangelio de gracia, no política. Yo no te estoy presentando un evangelio, hermano, que es política. Yo te estoy presentando el evangelio de poder, y el evangelio de Cristo es la verdad. Empecé a darme cuenta de todas aquellas actividades y vi de cómo aquellas monjas se asustaban, se atemorizaban cuando yo les mostraba las evidencias que yo me había dado cuenta. Aunque yo no sabía en aquellos años, ni mi padre ni mi madre, no sabíamos, no entendíamos, pero una cosa sí sé hoy en día, de que Dios tenía un propósito en mi vida, como lo tiene también en la tuya, mi amado hermano. Una vez que se daban cuenta, me dijeron que había orden de que tenían que llevarme a la diócesis guadalupana, que está hasta hoy en día en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Llegó la orden de que tenían que sacarme de ahí y llevarme a la diócesis guadalupana. Allí en la diócesis guadalupana me estaban esperando unos hombres que son muy conocidos en la Iglesia Católica Romana, que son conocidos como los cardenales. Llegamos a la diócesis guadalupana y allí me dejaron con este tipo de sacerdotes, aquellos monjes. Una vez que estábamos allí, aquellos hombres empezaron a interrogarme. Aquellos hombres querían escuchar de mis labios cómo es que yo andaba caminando, si yo no tengo mis rodillas, yo no tengo mis hombros. Recuerdo que aquellos hombres sacaban aquellos informes y me dijeron, mira, tenemos informes de las religiosas, tenemos informes de los médicos, de que tú fuiste una persona paralítica y que recobraste tu sanidad de una manera muy extraña y muy misteriosa. Precisamente el 14 de mayo de 1966, entre las 4 y las 5 de la mañana, tú recobraste tu sanidad de una manera muy impresionante. Y queremos oír de tus labios que nos digas quién fue el que te sanó, quién te levantó aquella madrugada de aquella cama. Y allí enfrente de aquellos hombres empecé a dar testimonio de mi experiencia. Empecé a decirles que desde la edad de 2 años había quedado paralizado. Empecé a decirles que los médicos que me habían examinado les habían dicho a mis padres que aquella enfermedad que yo tenía era incurable, que me habían llevado hasta San Juan de los Lagos, que habíamos pedido limosna y que habíamos ofrecido mandas y que habíamos ido hasta San Juan y me habían dado de comer tierra, me habían lavado en aquella agua. Empecé a decirles de todo lo que aquel hombre había hecho con mi cuerpo.
Empecé a testificarle de aquella gente que habían donado cantidades de dinero para que me internaran en la ciudad de Saltillo, en aquel hospital. Yo les dije, el médico que ustedes lo conocen y que aquí está en Saltillo, él hizo más de 20 operaciones en mi cuerpo y encontró que mis huesos estaban podridos, y empecé a mostrarles todas las evidencias y las cicatrices que llevo como testimonio de que a mí los médicos no me sanaron. Empecé a explicarles cuando mi padre me sacaba de aquel hospital y cuando sufrimos aquel accidente. En aquel accidente, Señor, yo estuve muerto 7 horas, y en ese tiempo el Señor me llevó al cielo. Él me dijo que su nombre es Jesús y que Él me amaba. Él me dijo que me regresé de la tierra. Él me dijo que vendría a sanarme para testimonio en los últimos días. Y el que llegó hasta aquel cuarto donde me pusieron para no oír lo que les gritaba acerca de mi experiencia con Jesucristo, el que llegó a sanarme me dijo que su nombre es Jesús. En ese momento vi que estos personajes se levantaban y se estremecían. Uno de ellos me dice, temblando, me dice, mira, nos has dejado impresionados en la forma que tú hablas. No podemos dudar de que tu sanidad ha sido mediante una intervención divina. De veras que nos has dejado impresionados. Uno de ellos se pone de pie y me invita a que me ponga de pie también, me abraza y me invita a caminar hasta donde estaba allí un altar. Cuando aquel hombre me llevaba abrazado, aquel sacerdote, me dice, mira, tú fuiste una persona moribunda. Aquella madrugada, tú no pudiste entender, no tuviste la apreciación exacta de aquella voz que te habló. Tú hablas de Jesús, es cierto, Jesús vino, Jesús murió, Jesús resucitó. Eso es una verdad. Pero lo que quiero decirte es que Jesús está en el cielo y Él no tiene por qué venir, porque Él ha dejado abogados establecidos aquí en la tierra para que representen a la humanidad. Y sin duda que tú tienes tu abogado. Quiero decirte que aquella madrugada, el que llegó a sanarte, el que te habló, no fue Jesús. Tú tienes que cambiar eso. Tienes que decir que el que llegó a sanarte aquella madrugada fue San Francisco de Asís. Y me mostraba la estatua de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís fue un hombre cristiano, fue un hombre piadoso, fue un hombre que vivió para la gente inválida como tú. Y precisamente todos los milagros, la gente que testifica que han recibido milagros por San Francisco de Asís, exactamente es el horario en que ellos dicen que fueron sanados. Y no podemos aceptar otra cosa. Tienes que decir, en nombre del Santo Padre, en nombre de la Santa Iglesia, te ordenamos que digas que el que te sanó se llama San Francisco de Asís. San Francisco de Asís fue un hombre, incluso San Francisco de Asís llevaba las estigmas de Cristo en su mano y en su frente y en sus pies. Tú tienes que decir, te conviene, te ordenamos que digas que el que te sanó fue San Francisco de Asís. Y les dije, no, el que me sanó se llama Jesús. A San Francisco de Asís yo lo conozco. Mi madre me llevó al Río de 14, allá en el estado de San Luis Potosí. Mi madre caminó de rodillas sobre una loma. Llegamos al templo de San Francisco y San Francisco no me pudo sanar, señores. El que me sanó se llama Jesús. Y yo seguiré diciendo que el que me sanó fue Jesús, porque Él me dijo que me amaba, Él me llevó a su presencia, Él está en un trono grande, Él allí me dijo que Él me amaba, el que llegó a sanarme se llama Jesús, no fue San Francisco de Asís. Mire que estos hombres hermanos se ponían nerviosos, se enojaban, le llaman a las monjas y les dan órdenes precisas para que ahora ellas traten de quitarme, de decir que había sido Jesús y que dijera que había sido San Francisco. Las monjas trataron de diferentes maneras y medios de que yo dijera que había sido San Francisco el que me había sanado. Al darse cuenta que las monjas no podían, se les dio orden de que me sacaran del convento y me llevaran una vez más al hospital y ahora me entregaran en manos de los médicos. Cuando llegamos de regreso al hospital, donde yo he estado 3 años internado, todos me conocían. Recuerdo que me llevaban por ciertos cuartos especiales donde había ciertas personas ahí que la iglesia tiene mucho aprecio por ellos. Me acuerdo que las monjas me llevaban y les iban diciendo a todas aquellas personas enfermas, tengan fe, tengan confianza, el Espíritu de San Francisco me rodea este hospital. Este jovencito estuvo paralítico por 10 años, estuvo muerto, estuvo desahuciado, y San Francisco llegó a sanarlos. San Francisco llegó y les sanó, y así como San Francisco les sanó, Él les puede sanar a ustedes también, tengan confianza. Y les dije, no, el que me sanó se llama Jesús, no fue San Francisco, el que me sanó se llama Jesús, no fue San Francisco, fue Jesús el que me sanó. Y en ese momento se llenaban de ir a las monjas que me dijeron, cállate. No sabemos, no entendemos por qué tú hablas de esa manera.
La Santa Iglesia te está pidiendo que digas que fue San Francisco. Y tú tienes que decir por la buena, por la mala, que el que te sanó fue San Francisco. Y le dije que el que me sanó se llama Jesús. El que llegó a sanarme me dijo que su nombre era Jesús. Y yo jamás cambiaré ese nombre, porque fue Jesús el que llegó a sanarme. Me agarraron de mi pelo, empezaron a sacarme de aquellos cuartos, me bajaron hacia la parte de abajo de aquel hospital y me llevaron a un cuarto muy especial. Hoy comprendo, mis amados hermanos y amigos, que Dios todavía estaba en ese plano. Cuando llegamos a aquel cuarto tan extraño, abrieron aquella puerta y me aventaron para adentro y me dijeron: si no dices, si no cambias tu actitud, si no dices lo que se te está pidiendo, entonces te vamos a dejar en este cuarto. Estas personas están dementes y de aquí no vas a salir. Tienes que decir lo que la Santa Iglesia te está pidiendo. Cerraron aquella puerta. Ahí en aquel cuarto encontré a aquella mujer que me había dicho que la carne que nos estaban dando a nosotros los enfermos en el hospital de la carne humana. Allí estaba aquella mujer no estaba demente, le habían aplicado tratamientos para destrozar su mente, para dañar su mente, pero ella no estaba demente. Dios tenía un propósito en mi vida. Allí en aquel cuarto yo les gritaba: si Jesús me regresó de la muerte, si Jesús me levantó de aquel cuarto, de aquella cama, Jesús también me sacará de este lugar. Llegaron y me dijeron: vas a cambiar, vas a decir lo que la iglesia te está pidiendo. Y les dije: jamás voy a cambiar, porque el que me sanó se llama Jesús. Me llevaron una vez más para la parte de arriba de aquel hospital y me llevaron a unos cuartos donde ponen cosas inservibles, y allí me desnudaron. Una vez que me desnudaron, aquellas monjas empezaron a querer bebidas alcohólicas y estaban fumando. Trataron de quebrarme mis piernas y no pudieron. Cuando estaban fumando, aquellas mujeres empezaron a quemar mi cuerpo con aquellos cigarrillos. Y me decían: tienes que decir lo que la Santa Iglesia te está pidiendo. Yo les decía: el que me sanó se llama Jesús. Lo que ellos ignoraban es que mientras quemaban mi cuerpo, yo me estaba dando cuenta de que yo tenía vida, porque por 10 años mi cuerpo había quedado paralizado y no sentía. Y mientras quemaban aquellos cigarrillos, aquello me daba la seguridad de que estaba completamente sanado. Al darse cuenta que esas estrategias no les funcionaban, me entregaron en manos de los médicos. Me llevaron a otro cuarto y allí me ataron a una cama. Empezaron a tapear mi cuerpo con tela adhesiva. Atirantaron bien mi cuerpo. Me acuerdo que me amarraron de mis hombros, amarraron de la mitad de mi cuerpo, me amarraron a aquella cama, trataron de atirantar mi cuerpo. Una vez que mi cuerpo estaba bien atirantado, pusieron una especie de madera sobre mis plantas de mis pies y luego la tapearon con tela adhesiva. Ese trozo de madera tenía una argolla, de ahí amarraron una cuerda y abajo amarraron un montón de bloques para que mantuviera bien mi cuerpo bien estirado, para si alguien entrara y me mirase, pues se diera cuenta que yo seguía estando paralizado. Los médicos me dijeron: tienes que cambiar tu actitud, tienes que pedir lo que la iglesia te está pidiendo. Si tú no cambias, si tú no aceptas lo que la iglesia te está pidiendo, entonces diremos que nosotros te sanamos y a ti nadie te va a creer. Me dejaron atado ahí por un tiempo. Llegaron una vez a los médicos y me dijeron: vas a cambiar, vas a decir lo que la iglesia te está pidiendo. Yo dije a aquellos médicos: a mí el que me sanó se llama Jesús. Ustedes me dijeron que yo tenía una enfermedad incurable. Ustedes firmaron unos documentos. Mi padre tiene sus documentos donde ustedes decían que yo tenía una enfermedad incurable. Todavía me acuerdo cuando me dijeron que yo no tenía medicina. A mí el que me sanó se llama Jesús. Y de aquí no voy a cambiar, porque el que me sanó se llama Jesús. Mire que aquellos médicos se enojaban. Un día miércoles, que es cuando llegan todos los médicos, todos los practicantes, hicieron una reunión de todos aquellos jóvenes y donaron dinero. Con ese dinero compraron cajas de yeso, cajas de algodón, y decidieron enyesar mi cuerpo. Me acuerdo que me llevaron a aquel cuarto donde iban a poner el yeso. Mientras me tenían en aquella cama ortopédica, una vez más se acercaron los médicos y me dijeron: por última vez, vas a aceptar lo que la iglesia te está pidiendo, vas a cambiar, vas a decir que el que te sanó fue San Francisco. Y les dije: jamás, el que me sanó se llama Jesús. En ese momento, aquel médico le ordenó a aquellos dos practicantes de medicina que empezaran a forrar mi cuerpo hasta mi cuello de algodón. Una vez que mi cuerpo estaba forrado de algodón, mire que arrimaban recipientes de agua caliente
que sacaban aquellas vendas de yeso, las remojaban y empezaron a forrar mi cuerpo de yeso. Cuando ya estaba mi cuerpo completamente forrado de yeso, en un costado empezaron a escribir los nombres de los médicos que habían participado para forrar mi cuerpo de yeso. Habían puesto la fecha en que tendría que quitarme el yeso para decir que ellos me habían sanado. Se llegó el momento en que me llevaron a aquel cuarto para quitarme el yeso. Yo me acuerdo que aquella puerta estaba herméticamente cerrada, donde me tenían en aquella mesa donde supuestamente ya me iban a quitar el yeso. Recuerdo que tenían todos aquellos aparatos con los que iban a cortar el yeso. Pero antes de que aquellos médicos pudieran tocarme y quitarme aquel yeso, de repente yo me quedé mirando a la puerta y vi de que alrededor, por la hendidura de aquella puerta, empecé a mirar que una luz poderosa se iba filtrando. Pronto vi de que aquella luz cubría toda aquella puerta. Y al poco rato vi de que de aquella luz poderosa salían dos personajes que avanzaban hasta donde estaban aquellos médicos, y en ese momento los médicos empezaban o trataban de quitarme el yeso, y cuando el médico daba la orden para que cortaran, yo me acuerdo que no eran confundidos porque no se entendían. Cuando un médico le ordenaba al otro, yo me acuerdo que el otro médico le arrimaba una silla, y empecé a mirar que estaban discutiendo entre ellos mismos, y en ese momento vi que aquellos personajes se venían acercando y dijeron: traemos orden del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Dios Todopoderoso, de llevarlo hoy a su familia, porque hoy dará testimonio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquellos personajes majestuosos, poderosos, estaban dentro de aquel cuarto, y aquellos médicos, a la presencia de aquellos personajes, cayeron al suelo y quedaron como dormidos. En ese momento se acercaron hasta aquella cama donde estaba mi cuerpo forrado de yeso, y me dijeron: no temas, porque hoy estarás en presencia de tu familia, hoy darás testimonio, porque así lo ha querido el Dios Todopoderoso. No temas, porque nosotros somos tus guardianes. Me tomaron en sus brazos con todo y aquel yeso y me sacaron de aquel cuarto. Cuando me llevaban por aquellos pasillos, yo miraba que venía gente caminando, o había gente sentada en aquellas bancas. Yo miraba que aquella gente empezaban a quedar como dormidos. Salimos afuera de aquel hospital y enfrente estaba un carruaje de lo más lindo, de lo más maravilloso. Me pusieron en aquel carruaje. Cuando estaba dentro de aquel carruaje, empecé a sentir un gozo, empecé a experimentar una paz en mi vida, y empecé a escuchar un canto que yo había escuchado en la Nueva Jerusalén. Aquel canto angelical estaba escuchando dentro de aquel carruaje tan maravilloso. Yo no sé cuánto tiempo pasaría de esto, yo no tengo conocimiento, ni creo que lo pueda tener algún tiempo. Pero lo cierto es que ahora estaba enfrente de aquella casita. Aquella casita que hacía casi ya 4 años que había salido con mi cuerpo paralizado. Cuando me sacaron de aquel carruaje, empecé a mirar aquella casita. Era la casa de mi padre y de mi madre. Mis padres no estaban en ese momento, estaban en casa de mis abuelos. Me tomaron en sus brazos. Yo miraba aquella luz poderosa que irradiaban estos personajes poderosos. Me pasaron para adentro. Yo no miré que aquellos personajes quitaron el candado de aquella puerta que estaba colgando. Pero lo cierto es que ahora estaba adentro de aquella casita y me pusieron en una camita que estaba dentro de aquella casita. Una vez que me pusieron con mucho cuidado en aquella cama, me dijeron: no temas. El Señor de señores así lo ha querido. No temas, porque nosotros somos tus guardianes. Mi nombre es Gabriel y mi nombre es Miguel. No temas, porque nosotros vendremos a su tiempo. No tengas temor, porque así lo ha querido el Dios Todopoderoso. Y de repente vi de que ahora era una enorme luz y desaparecía delante de mí. Allá en el estado de San Luis Potosí, y sobre todo los campesinos, a las casas no les hacen ventanas en aquellos años, solamente les hacían una hendidura a las paredes en las partes de arriba, que eran conocidas como claraboyas. De repente vi de que la luz del sol penetraba por aquella claraboya. Empecé a contemplar el techo de aquella casita. Pasaría quizás 45, una hora, y escuché que aquella puerta se movía. Era mi madre que estaba quitando el candado. Era mi madre que estaba abriendo aquella puerta. Cuando mi madre abría la puerta, penetraba la luz del sol, y allí en aquella camita estaba mi cuerpo forrado de yeso.
Cuando mi madre me miraba, yo escuchaba que mi madre gritaba y decía, no puede ser cierto, no puede ser cierto lo que estamos mirando, no puede ser cierto. Me estoy volviendo loca, gritaba mi madre. Yo le dije, mamá, soy yo. Jesús me tocó, Jesús me sanó, yo puedo caminar. Y en ese momento mire que mi madre cayó al suelo, no resistía, y mi madre cayó al suelo desmayada. En ese momento mire que venía mi padre. Mire que traía a mi hermano Ángel, que ahora es pastor en la ciudad de Dallas. Mire que venía mi hermano Rubén también. Y mire que mi padre venía cargando a mi hermano Abel con su cuerpo deforme también. Mire que mi padre al mirarme se hincaba y caminaba de rodillas y se acercaba hasta donde yo estaba en aquella cama. Yo le decía, papá, yo estoy sano, Jesús me llevó al cielo, Jesús me sanó. Yo miraba que ellos me agarraban de mi cara. Yo les decía, papá, yo estoy sano, quítenme este yeso porque voy a caminar. En ese momento mi padre y dijo, hijo, cuando yo escuché esa voz, ese fue el nombre que yo escuché cuando me dijo que yo soplara en tu boca, hijo. Pero desde ese momento yo quedé mal de mi mente. En ocasiones yo no recuerdo bien, hijo, las cosas. Yo no recuerdo bien porque tengo problemas en mi mente. Le dije, papá, Jesús me sanó, yo puedo caminar. Bájenme de aquí, quítenme este yeso porque voy a caminar. Me bajaron de aquella cama y empezaron a despedazar aquel yeso. Dije a mi mamá, póngame ropa, mamá, porque voy a caminar y los voy a abrazar a todos ustedes. Aquel día, hermanos, me incorporé y empecé a caminar con mi familia. Pronto se corrió la noticia de que yo estaba de regreso en aquella región y que yo podía caminar. Toda la gente sabía que yo había muerto en aquel accidente. Pronto llegó la gente para cerciorarse a ver si era cierto lo que se comentaba. Me acuerdo que mi padre y algunas personas me decían, pero ¿cómo llegaste hasta la casa, hijo? ¿Cómo es que llegaste hasta adentro si la puerta estaba cerrada? ¿Cómo es que llegaste hasta aquí si tu cuerpo estaba completamente forrado de yeso? Yo le dije, papá, unos personajes grandes y poderosos me trajeron. Y ellos me dijeron que eran mis guardianes. Ellos me dijeron que así lo había querido el Señor Todopoderoso. ¿En qué te trajeron? Me decía mi padre y la gente. Yo les decía, en un carro muy elegante, en un carro muy bonito. Por mucho tiempo mi padre y varias personas anduvieron buscando algún rodado, algún rastro. Pero lo cierto es que hasta el día de hoy todavía mi padre me pregunta acerca de ese carruaje, porque en aquellos años no encontraron ningún rastro, ninguna evidencia. Pero lo cierto es que yo estaba en aquella casa. Pronto la gente llegaba y me pedían que les platicara, que les explicara cómo es que yo había recibido mi sanidad. Y allí reuní a aquellas gentes y con mis torpes palabras allí les explicaba de mi experiencia con Jesús. Yo miraba que aquellos ancianitos cargados de religión, aquellos líderes que promovían las fiestas, aquellos líderes que promovían aquellos rosarios, cuando escuchaban que yo hablaba temblaban y empezaban a llorar. Yo miraba que aún los niños se estremecían y lloraban cuando yo hablaba. Yo me acuerdo que le decían a mi mamá, señora, préstenos a su hijo. Queremos llevárnoslo para nuestra casa y queremos que nos siga hablando de esta manera. Porque cuando su hijo habla, nosotros sentimos algo tan bonito dentro de nosotros. Y allí me sentaban afuera en las puertas de aquellos cacalitos. Y allí, hermanos, pasaban horas y horas yo hablándole a aquella gente de mi experiencia. Yo miraba que aquella gente lloraba mientras yo hablaba. En ocasiones personas que estaban enfermas eran sanadas. Y cuando sucedían estas cosas, aquella gente se asustaba. Y me dijeron, tú hablas tanto de Jesús, pero ¿de dónde está Jesús? Enséñanos a Jesús. ¿Por qué nomás contigo habló? ¿Por qué nomás llegó para sanarte a ti? Dinos cómo es Jesús, enséñanos a Jesús. Y se dieron cuenta, y yo mismo me di cuenta que yo no estaba capacitado para seguir hablando de Jesús. Al darse cuenta que yo no podía, no tenía la habilidad, yo no sabía más cómo explicarles. Empezaron a decir, en ti está el espíritu de un santo milagroso. Por eso suceden estas cosas tan extrañas. Y les dije, no, el que sana es Jesús. Las imágenes no tienen poder. El que me sanó se llama Jesús. Empecé a darme cuenta que mi hermano mayor, 2 años, había quedado también paralítico y su cuerpo deforme. En ese momento andaba circulando una revista de los milagros de la Guadalupana y a mi hermano ya le habían dado aquella revista.
Recuerdo, hermanos, que una ocasión llegué y miré a mi hermanito tirado en aquella cocina llorando. Llegué y le agarré sus piernas y le dije: en el nombre de Jesús, levántate. Y mire que mi hermano se incorporaba, mi hermano volvió a caminar, pero no es cierto que la gente dijo que la Virgen de Guadalupe había hecho el milagro, y desde ese momento mi hermano empezó a pedir limosna, empezó a juntar aquella limosna para llevársela a la Virgen de Guadalupe. Desde ese momento le prohibí a mis padres que nadie me estuviera hablando. Les dije: ya no quiero que nadie me ande preguntando nada. A mí el que me sanó se llama Jesús. Por mucho tiempo mis familiares decían: quizás a ti te sanaron los médicos, o algún santo milagroso hizo ese milagro. No, les dije: el que me sanó se llama Jesús. Empecé a darme cuenta de que la gente seguía poniendo su mirada en aquellas imágenes. Empecé a mirar que mi hermano seguía pidiendo limosna para llevárselo a la Virgen Guadalupana. Me subí hasta aquellas lomas y allí gritaba y decía: Jesús, háblame, háblame como me hablaste. Esta gente no quiere creer que tú existes. Tú me sanaste, pero dime dónde estás para decirle a esta gente que tú eres real. Pasaban días, meses, años y Jesús a mí ya no me habló. En ocasiones personas iban hasta donde yo estaba y se daban cuenta que me picaban animales ponzoñosos, o que escupía serpientes, o las agarraba víboras de cascabel y se dormían. Aquella gente me seguía y decían: en ti está el Espíritu de Dios Santo milagroso. Yo les dije: las imágenes no tienen poder. El que sana es Jesús, porque Él fue el que me sanó. Se andaban promoviendo el milagro de la Virgen de Guadalupe con mi hermano. Y la Iglesia Católica se dio cuenta que yo estaba con mis padres y empezaron a caer cartas de que me tenían que regresar una vez más a Saltillo. Los médicos, a través de la Iglesia Católica, presionaban a mi padre para que me regresara. Y finalmente mi padre decidió movernos del estado de San Luis al norte de la República Mexicana, al estado de Tamaulipas. Llegamos a la ciudad de Vallehermoso, Tamaulipas. Allí mi hermano seguía pidiendo limosna para llevársela a la Virgen de Guadalupe. Yo seguía haciéndome tantas preguntas, pero lo cierto es que Jesús a mí ya no me habló. Se llegó el momento en que mi hermano tuvieron que hacer un viaje especial desde Vallehermoso, Tamaulipas, para llevárselo a la Virgen de Guadalupe. Lo cierto es que mi hermano regresó de allá después de que cumplió la manda. Y a partir de ese tiempo mi hermano se empezó a pudrificar también su cuerpo. Yo me acuerdo cuando mi hermano se le hacían unas llagas enormes, casi se le miraban sus huesos. Y yo seguía desesperado. A mí nadie me había hablado de la existencia de Jesús. Él se me había revelado personalmente. Él me había dicho: yo derramé mi sangre por la humanidad. Yo te he escogido para que prediques en los últimos días. Me acuerdo que mi madre me decía: hijo, ¿por qué eres tan extraño, hijo? ¿Por qué no quieres la comunión de tus hermanos? En ocasiones yo me dormía afuera. Yo le decía: mamá, ustedes nunca me van a amar como Jesús me dijo que me amaba. Yo sé que un día Él me va a hablar y tengo muchas preguntas que hacerle. Pero lo cierto es que no sucedía nada. Me acuerdo que en una ocasión mi padre rentó una casita y yo permanecía ahí dentro de aquella casita. Pero un día en la tarde, sentí una sensación muy bonita dentro de mí, y me salí para afuera y me paré en la banqueta de aquella calle. Y como a media cuadra o cuadra y media, empecé a escuchar unas canciones muy extrañas. Yo miraba que aquel hombre con una habilidad abría aquel libro que era la Biblia, sacaba su pluma y empezaba a marcar partes de la Escritura. Yo seguía explicándole mi vida, yo seguía testificándole lo que había sido mi experiencia. Jesús, aquí está, recibe a Jesús. Jesús te ha llamado, te ha escogido para que seas testigo en estos últimos días. Recibe a Jesús. Cuando levanté mis manos y enfocaba a Cristo para recibirle como mi Salvador, vino el Espíritu Santo y me tomó y empecé a hablar en lengua, empecé a recibir a Cristo como mi Salvador.